Qué alegría que usted continúe en sintonía con Activando la Mañana. Hoy es 23 de septiembre y se celebra el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Esta fecha la proclama la ONU en el 2017, esto en conmemoración a la Federación de Sordos que se creó en el 1951. Y como ven, tenemos a una gran invitada. Zuleima García nos acompaña a conversar sobre este interesante tema de lenguaje de señas. Activando la mañana, para que tu día sea mucho mejor, mejor. Activando la mañana, activando la mañana. Activando la mañana. Zuleima, qué bueno tenerte en Activando la Mañana. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Háblanos de lenguaje de señas. ¿Qué es? Para poner de una vez a la población en contexto. Bueno, el lenguaje de señas son gestos, pero también lo hacen mediante corporales. Como ya ustedes decían, a la apertura del programa, el 23 de septiembre, la Asamblea General estableció este día como fecha en 1951 porque fue donde se estableció la Federación Mundial de Sordos. Sí. Hablas, que me dio mucha curiosidad ahora escucharte, de que no solamente se utilizan las manos, o sea que también el cuerpo. Sí, correcto. Sí, porque hay señas que se pueden hacer con las manos, Okay. pero tienen diferentes significados y ya depende el tipo de gesto que tú le apliques, entonces es que la persona sorda va a entender. Zuleima, en tu caso, ¿cómo llegas a interesarte por el lenguaje de señas? Bueno, lo primero es que mis padres son sordos. Yo soy coda, soy hija única y mis padres sordos. ¿Ambos? Sí. Bueno, mi padre es hipoacústico, perdió la audición ya adulto, y mi madre sí es sorda de nacimiento. Pero en tu caso, cuando eras niña, que no tenías el conocimiento de este lenguaje, ¿cómo eran los retos en casa? Que quizás los tuyos hoy en día sean los de otras personas. Sí, fue un reto muy difícil. Por ejemplo, cuando mis padres tenían que hacer una entrevista de trabajo, o tenían que ir al médico, o tenían una cita en cualquier parte, yo tenía que ir con mis padres. O sea, cualquier cosa que hacía con ellos, yo tenía que ir con ellos, porque yo era los oídos y la voz de mis padres. Ya cuando yo empecé a amar, porque como fue de nacimiento, como ella decía, cuando me marcó de verdad, fue cuando mi padre tuvo una anemia megaloblástica. En ese entonces él no se valía por nadie que lo pudiera entender. Entonces ahí mi papá duró como una semana y luego de ahí mi madre también se me enfermó de chikungunya. Entonces, Wow. sí, eran tiempos diferentes, salas diferentes en el hospital. Entonces yo debía de repartirme un momento donde mi mamá, un momento donde mi papá, porque no había intérprete, no había una persona quien entendiera lo que ellos pueden explicar. Entonces yo vi, bueno, mis padres se vieron con esa necesidad, me imagino yo cuántos sordos no hay con la misma necesidad. En la República Dominicana se habla de sordos y mudos y tenemos en este mismo orden personas que puedan brindarle asistencia en hospitales, en clínicas. ¿Los hay? Bueno, personas sordas, no, lamentablemente no hay. En esos días, meses atrás, el diputado Tobías Crespo intentó establecer una ley donde se establezca el lenguaje de señas como una lengua natural. Exacto. Porque nosotros como personas oyentes nos comunicamos mediante el habla. Ellos son personas sordas y se comunican mediante gestos. Entonces, eso era lo que se quería incluir ¿Y en qué esta pasó ley. entonces? Perimió. No, ya lleva varios años, varios diputados tratando de poder incluir el lenguaje de señas. Y la Cámara Baja sí lo aprueba, pero ya cuando llega a la Cámara de Diputados cae. En tu caso fue necesidad aprender de este lenguaje, pero ¿existen escuelas en la República Dominicana? Sí, hay escuelas, pero no lo suficientes como los hay. Da un ejemplo de que en el 2013, como no había tantas escuelas, en el 2013 se hizo como una forma de inclusión,
ya sea cualquier tipo de discapacidad, no sea como solamente la de sordos, sino también otras discapacidades. Pero la que más tuvo consistencia fue el lenguaje de señas, y entonces ahí sí hubo una inclusión. O sea, ahí entonces hubo parte de personas oyentes y también parte de personas sordas, pero hay diferentes instituciones que sí imparten la lengua de señas, como cursos técnicos, Infotep, también hay asociaciones. Por ejemplo, yo soy parte de la junta directiva de la Asociación de Intérpretes de aquí de República Dominicana. Bien. Y también impartimos cursos, pero también otras fundaciones como otras que se llaman Manos que Inspiran y otras que sí dan cursos de lenguaje de señas. ¿Hay suficientes docentes de lenguajes de señas en la República Dominicana? No, no hay suficientes docentes, y ese es el caso, de que no se ha establecido el lenguaje de señas como una lengua natural aquí en República Dominicana. Entonces, eso es lo que exigen las personas sordas, de que hayan o que implanten o que establezcan este idioma como una lengua natural, porque pagar un intérprete no es nada fácil. Imagínate una persona que viva en campos, en lugares lejanos, que no tenga ni siquiera la posibilidad de moverse hasta aquí, hasta Santo Domingo, y más con pagar un intérprete. Entonces eso es lo que se necesita, que en los lugares públicos, en hospitales, que se necesitan muchísimo los intérpretes, y también en programas de televisión, los noticieros, que son muy importantes para los sordos. ¿Tú sientes que esta área no está siendo bien atendida en la República Dominicana por parte de nuestras autoridades? Y si sientes que es así, ¿qué proyecto quizás a ti te gustaría que se tome en cuenta en este momento? Bueno, no se está tomando en cuenta. No se está tomando en cuenta a la persona sorda. Las personas ven a las personas sordas como una discapacidad. Y eso no es un límite, no es una discapacidad, somos nosotros, que nosotros no nos incluimos en su cultura, que nosotros no tratamos de buscar alternativas para poder ayudarlos a ellos, porque eso es lo que ellos quieren, eso es lo que necesitan. Y en mí, en lo personal, sí, hacer una fundación o una asociación donde se puedan formar intérpretes, porque se necesitan muchos intérpretes para poder cubrir la demanda de sordos que hay. También de que en ese proyecto de ley que el diputado Tobías Crespo estableció, que se pueda llevar a cabo porque los sordos los necesitan. ¿Hay propuestas? O sea, me digo, en el sentido de, para poder aprender de una forma más rápida el mecanismo del lenguaje. No, porque cada quien aprende de manera diferente. Okay. Pero depende del tiempo. Claro, porque depende de la práctica, depende del empeño que tú le pongas. Pero el lenguaje de señas es algo muy bonito que si ustedes lo aprenden, le va a gustar, sí. ¿Qué tanto afecta a nivel emocional a la persona que es sorda y quizás la gente no lo puede entender? Tú que lo has vivido directamente con tu mamá y con tu papá. Bueno, es un poquito, uno se siente mal. Yo como persona no soy sorda, pero siento la vergüenza ajena. Por ejemplo, en mi casa yo también trabajo en Unicaribe. Yo soy intérprete de los maestros en el área de contabilidad. Bien. Bueno, sí, yo estudié contabilidad, pero estoy trabajando como intérprete. Muy joven. Sí, entonces trabajo en Unicaribe, como ya le venía diciendo. Entonces la persona lo ven, como le digo, por ejemplo, vamos a usar un caso, cuando hay exposición. Okay. La persona cree que porque ellos son personas sordas, ellos no pueden exponer. Pero para eso estamos, claro, para eso estamos los intérpretes. Sí. Cada cosa que ellos quieran comunicar, ellos lo van a decir. Esas personas son inteligentísimas. Entonces, cuando el alumno entra el primer día de clase, lo ven como que cuando hacen los grupos, no, que los sordos no, porque los sordos vamos a tenerlo. Entonces, aislados. Yo como persona me siento mal y ellos también que quieren saber por qué lo rechazan. Pero después ahí es donde viene inclusión. Todos somos iguales. Zuleima, muchísimas gracias por esta información tan importante. Ojalá que algún diputado o senador escuche tu propuesta y podamos hacer algo en la República Dominicana con esta comunidad tan importante.